típico, flexible, capa de rodadura de un concreto asfáltico, por eso se llama pavimento flexible, la capa base, capa subbase y el terreno de fundación. Aquí tenemos un gráfico más bonito y como es una capa de rodadura de concreto asfáltico, permite cierta deformación, por lo tanto tiene una teoría de cálculo diferente al pavimento rígido. El pavimento rígido considera que la capa de rodadura, y por eso se llama así, es de un concreto de cemento, un hormigón de cemento Portland, y sobre una capa base. ¿Ya? Por eso es que no se admite deformaciones y la teoría de Westergaard es la que sirve de base para el diseño en sí. Bien, bueno, esto ya lo habíamos visto. Otra cosa importante que habíamos visto nosotros es que para el diseño de pavimento, nosotros tenemos una serie de operaciones que están previstas, ya con diferentes tipos de aeronaves, con diferentes tipos de tren de aterrizaje y con diferentes números de despegue por año, teniendo en cuenta siempre que la operación desfavorable para un pavimento es el despegue. Por eso se considera solamente los despegues de todas las aeronaves previstas de operar por año. Ya, entonces ustedes tienen un dato en su alcance de trabajo con el que tienen que hacer el cálculo hasta sacar el número de salida o despegue equivalente. Ya les expliqué eso. Y por último, un repasito más para empezar ya con nuestro ejercicio de diseño. Recordemos que áreas críticas y no críticas en un pavimento son las críticas donde el avión hace rodaje con peso total. Entonces, para eso vemos nosotros que los primeros 300 metros de la pista principal acá a todo el ancho y los primeros 300 metros a ambos umbrales, todo lo que está en este color así amarillo, son áreas críticas y el tercio central también es área crítica en todo el largo de la pista, aparte de estos 300 y 300 acá. Y los tercios laterales que están en color azul son áreas no críticas debido a que el avión muy esporádicamente hace rodaje por esos sectores. Entonces, a efecto de toma que esas son áreas, el tercio, aquí está, las calles de tercios laterales de pista, a partir de los 300 metros, son áreas no críticas. El resto, del umbral hasta los 300 metros, área crítica, calles de rodaje y plataforma, áreas críticas. Muy bien, entonces con este repaso ya pasaremos a un ejercicio de diseño de pavimento. Para esto, les voy a pedir que tengan a la mano, si es que así han tomado la previa, porque vamos a ver dónde están los ábacos y cómo van a trabajar ustedes. Bien, entonces para este ejercicio, yo he supuesto que nuestra aeronave de cálculo, la aeronave crítica, el Boeing 727-200, en dual, ya, con peso estructural máximo de despegue de 86.500 kilogramos. ¿Ya? El número de salidas equivalente se supone que es obtenido, como les expliqué, en función a la equivalencia de todas las operaciones de despegue previstas en la pista. Aquí vamos a suponer que son 6.000 operaciones equivalentes. ¿Ya? Y para el pavimento flexible, que para nosotros precisamos conocer, por la teoría de cálculo, el CBR de la capa base, 20%, y el CBR del terreno de fundación, 6%. Entonces, con estos datos vamos a hacer el diseño de pavimento flexible. Para esto, vamos a utilizar un ábaco que lo tenemos nosotros en la página 83. Si ustedes pueden ir a la página 83 del texto guía, pueden ver que está este ábaco que estoy mostrándoles en este momento, ya, donde podemos ver nosotros que para áreas críticas, tren dual, ¿no? Y vemos que en este ábaco, en la parte inferior, fíjense acá en la línea de base, por decirlo así, tenemos nosotros que están los espesores totales que vamos a sacar del pavimento, o sea, de todas las capas, ¿no? Y en la parte superior, acá tenemos una línea semilogarítmica donde están marcados los diferentes valores del CBE. Otra cosa importante en este abaco es que en este cuadrito que tenemos acá, nos avisa que estas curvas están diseñadas para una vida útil de 20 años, lo cual es normal, ¿no? Y de la área crítica, es decir, el espesor de la capa de rodadura es de 4 pulgadas, o sea, 10 centímetros. Ya tenemos entonces. Y si área no crítica son 3 pulgadas u 8 centímetros.
Bien, entonces, ¿cómo se hace el diseño? Enseguida vamos a ver nosotros que, y primero, con esta línea roja, hemos calculado el espesor total del pavimento. ¿De qué manera? Buscamos aquí en esta línea semilogarítmica el CBR del terreno de fundación 6. Y luego bajamos en proyección vertical hasta cortar. Aquí podemos ver, ustedes pueden ver más claro en el texto ya, tenemos el peso estructural máximo despegue. Entonces, si no es exactamente una de estas líneas, bueno, se interpola lo más exacto posible. Y una vez que con el CBR hemos alcanzado el peso estructural, nos salimos en proyección horizontal hasta cortar una de estas líneas. Fíjense que estas líneas crecientes son, como dice el grito, son salidas anuales equivalentes. Entonces, nosotros, CBR, peso estructural, número equivalente y finalmente con proyección vertical llegamos hasta determinar el caso de esta línea roja en nuestro ejercicio, como es 6% terreno de fundación, sería el espesor total. Este sería el espesor total. Y aquí abajo está o en pulgada, en la línea inmediatamente inferior, o más abajito en centímetros. Muy bien, ahora esta línea azul, que enseguida vamos a ver también por qué se ha utilizado, se hace exactamente, pero ya no es con el CBR de fundación, sino con el CBR de la capa base. Igual, se entra con el CBR de la capa base hasta el peso estructural de despegue, se sale en proyección horizontal, no importa el lado que sea necesario, hasta cortar el número equivalente de operaciones y luego se sale hasta allá el espesor, que sería, como veremos enseguida, el espesor de la capa de rodadura a la capa base. Bien, vamos a ver. Entonces lo vemos acá, ya explicándole. Entonces, el espesor total del pavimento, que está en línea roja, ¿no es verdad? Del ábaco que acabamos de ver, entrando con el CBR y el peso de 86.535. ¿Por qué? Por 0.95. Porque ustedes recuerden que el peso total de la aeronave se distribuye en un 95% en el tren de aterrizaje principal y el 5% en el tren de aterrizaje de proa. Entonces, para no sobredimensionar, el peso estructural lo minoramos al 95%, que sería este valor, ¿ya? Y de esa manera, con la línea roja que acabamos de ver, entrando con este CBR a este peso de acá, minorado, y luego al número equivalente de operaciones, vamos hacia abajo y sabemos que nos da este total de 27 pulgadas o 68 centímetros. Es lo que acabamos de ver, enseguida vamos a volver a verlo, en línea roja. Entonces ya tendríamos cuánto nos da el espesor total desde aquí al terreno. Muy bien. Ahora, sacamos en línea azul, lo hemos visto hace un momentito, el espesor de la capa de rodadura, ya, aquí el espesor de la capa de rodadura, ya hemos visto que es 4 pulgadas, y aquí está el espesor de la capa base más la capa de rodadura, lo que hemos hecho en línea azul, ¿no es verdad? Entonces, en el mismo arco entramos, pero ya no con CBR de 6, sino con el CBR de 20, ¿no? Buscamos este peso, el número de operaciones equivalente, y en base a eso sacamos el espesor de la capa base más la rodadura, nos da 14 pulgadas o 36 centímetros. Entonces, muy rápidamente nosotros vemos que si tenemos que el espesor total es de 27 pulgadas o 68 centímetros, la ley ya la volvemos a ver, no estamos haciendo para área crítica inicialmente, fíjense, estamos haciendo para área crítica, entonces vemos que acá, sacando el espesor de la capa base más la rodadura, con el mismo abaco, la línea roja que vimos, nos da 14 pulgadas, entonces quiere decir que de estas 14 pulgadas, la rodadura menos 4. Entonces, ya tenemos un espesor. La capa de rodadura es de 4 pulgadas para crítica. Entonces, todo esto que es 14 menos estos 4, capa base, queda como base más rodadura, capa base, espesor. Está. Por acá, enseguida lo vamos a ver. Nuevamente, capa base, ¿ya? Aquí está, 10 pulgadas. Bueno, pero continuemos. Entonces, ya una vez que hemos hallado la capa de base más rodadura, es decir, estos dos, dando del espesor total, entonces tenemos cuánto es la capa subbase.
Es decir, la capa subbase sería 27, el espesor total, menos estos 14, son 13 pulgadas o 33 centímetros la subbase. ¿No es verdad? Recapitulamos, hemos hallado con la línea azul el espesor total. Ya sabemos que la rodadura para áreas críticas es de 4 pulgadas. Sacamos el espesor de rodadura más capa base, que sería esto, y entonces restándole el espesor total menos base con rodadura, sabemos cuánto es la capa subbase. ¿Y cuánto es la capa de rodadura? Base más rodadura menos, o sea, es 4 pulgadas acá y la capa base sería 14 menos esto que es 4. Bien, entonces aquí sí que hay que hacer una verificación que enseguida le veremos. El espesor de la capa base. Atrás estaría todo listo. Espesor total, espesor de áreas críticas y base más rodadura, 14 pulgadas, restando la área de la capa de rodadura, 10 pulgadas capa base. Pero hay que hacer aquí una verificación. Fíjense, el espesor de la capa base, con 14 pulgadas que hemos sacado de abaco, menos las 4 que son la capa de rodadura para áreas críticas, sería 10 pulgadas o 25 centímetros, ¿ya? Pero este espesor hay que verificarlo. Hay que verificarlo con este abaco. Enseguida lo vamos a ver. Lo tienen ustedes también en el texto guía, en la página 84. Este abaco, ¿ya? Este abaco. Entonces, lo vamos a ver, voy a minimizar un poquito para que lo veamos completo. Ahí está, con este abaco. Entonces, en este abaco, ¿qué hacemos? Entramos en el abaco, ya sea, aquí está en la página 84, le dije, con el espesor total del pavimento, ya sea en pulgadas por este lado o en centímetros por este otro. Ya, yo he entrado aquí con pulgadas, ya, 27 pulgadas, y se entra en proyección horizontal hasta cortar la línea de CBR del terreno de fundación. Entonces, entro con 27, vengo a 6, perdón, que es CBR, la capa rodadura, y salgo hacia abajo para medir en pulgadas o hacia arriba para centímetros. Aquí como entré en pulgadas, vengo acá y veo que me da un valor de 8, tanto, 8, ya viéndolo exactamente creo que es 8,4. Entonces tengo que verificar si este espesor mínimo que tiene que tener la capa base es menor al espesor de diseño. Si este fuera mayor, entonces cambio el de diseño por este que es el mínimo requerido. Volvemos para acá y concluiríamos entonces viendo que, en detalle, en resumen, CBR, terreno de fundación, 95% del peso estructural, equivalentes, espesor total. Si es para áreas críticas, 4 pulgadas el espesor del concreto asfáltico. Luego, con CBR de capa base, lo mismo. Se entra con la línea azul hasta peso estructural máximo de despegue, número de salidas equivalentes y se saca aquí el espesor de base más rodadura. Entonces, restando 4 pulgadas, podemos saber cuánto es la base, pero hay que verificar con este. Y entonces se convierte ya en una simple operación de resta si es que uno ya ha hecho la verificación. ¿Cuál verificación? Que si el espesor de la capa base por diseño, que nos dio 14 pulgadas, menos las 4 de rodadura, las 10 pulgadas de la capa base, son el espesor con el que vamos a construir el pavimento. ¿Por qué? Porque está por encima del mínimo. Vamos a ver, el mínimo, hemos visto en el otro abaco, nos da 8,4, ¿no es verdad? Entonces, como 10 es mayor a 8,4, correcto, vamos a adoptar para el diseño estas 10 pulgadas. Si nos hubiera dado, por ejemplo, por decir un valor, que el espesor mínimo fuera 10,4, 11 por decir, entonces, como es menor, no tomamos el de diseño, sino el espesor mínimo requerido. Es el único cuidado que hay que tener. Y de esa manera, ya teniendo la rodadura y la capa base con la línea azul, ¿no es verdad? Y el espesor total, por resta tenemos la capa subbase y así están las capas del pavimento flexible.
para cuestión de rígido. Ahora, el espesor para áreas, críticas. El espesor del pavimento para áreas no críticas, como les expliqué ya en una clase anterior, ¿no? Como es muy esporádica el rodaje que puede hacer el avión ahí, entonces se minora para cuestión de abaratar costos al 90%. Por eso, el espesor del pavimento para áreas no críticas, 0,9 del espesor total, aquí está, 0,9 de 27 pulgadas, 24.3 pulgadas o 62 centímetros. Ese sería el espesor total, que vamos a ver, aquí está, el de áreas críticas, ya hemos visto 4 pulgadas, la capa de rodadura, 10 la capa base, porque es mayor al mínimo requerido, la de diseño, y la capa subbase, ¿no es verdad? Aquí está en pulgadas y aquí está en centímetros. Ahora, para áreas no críticas, el espesor total se multiplica por 0,9 y ese sería el espesor de las áreas no críticas. Y como nos dice en la parte de arriba que hemos visto del ábaco, que para áreas no críticas el espesor de la capa de rodadura del hormigón asfáltico es de 3 pulgadas, entonces simplemente adoptamos el mismo espesor de capa base que este y por una diferencia vemos cuánto de la subbase y de esa manera estaría terminado el diseño del pavimento flexible. Veamos. Espesor para áreas no críticas, 0,9 del espesor total, 24.3 pulgadas o 62 centímetros. El espesor de la capa de rodadura, entonces, ya hemos visto en el ábaco dice 3 pulgadas u 8 centímetros. ¿No? Entonces, el espesor de la capa base va a ser igual a este, porque es de diseño este espesor, 10 pulgadas, y el espesor de la capa subbase se convierte simplemente en una resta. Una resta. ¿Vieron ustedes? No es más. Entonces tenemos aquí un resumen y muy brevemente miramos este cuadrito. Dura para áreas críticas 4 pulgadas, para no críticas 3 pulgadas. ¿No es verdad? Ahora, el espesor total se calcula con el CBR de 6%, el dato, ¿no es verdad? El CBR del terreno de fundación. Y para áreas no críticas, ese espesor total se minora en el 90%. Y luego el espesor de la capa base que se ha verificado, o el de diseño, o el mínimo requerido, como el abaco que les mostré, ya está definido. Este mismo tomamos y la capa subbase por una simple resta. Y de esa manera, no es más la cosa, estaría completingo nuestro flexible, tanto para áreas críticas como para áreas no críticas. Ese es nuestro resumen. Ustedes van a ver en lo que les he pasado, que es un resumen que ustedes tienen que llenar en el Excel ese que les pasé, con el presupuesto. Bien, aquí estoy volviéndole a mostrar lo que hemos trabajado. Esto es para verificar el espesor mínimo y con esto está listo el pavimento flexible. Ok, dejo de compartir un ratito. No sé si hay alguna duda sobre esto. Obviamente después ustedes revisarán esto y cuando estén haciendo su diseño verán si es que es necesario aclarar. Eso ya lo veremos en las clases siguientes. Bien, entonces pasamos, por favor, tengan paciencia. Vamos a continuar viendo el diseño de pavimento rígido, que también es facilingo, porque en el pavimento rígido, les anticipo, simplemente vamos a calcular el espesor de la capa de rodadura, es decir, el espesor de la losa de hormigón. El espesor de la capa base lo adopta el ingeniero diseñista en función a ¿qué? A costo y distancia de transporte y disponibilidad de materiales, porque la capa base es un material que tiene bastantes restricciones en cuanto a sus normas y es bien. Vamos entonces. Continuamos con el diseño del pavimento rígido. Recording in progress. Entonces, para el pavimento vamos a tomar los mismos datos que hemos tomado para el pavimento flexible, pero aquí ya no necesitamos los valores de CBR, o sea, tenemos el mismo avión crítico, el mismo peso, la misma cantidad de equivalentes por año. Pero necesitamos ya no los CBR del terreno de fundación y la capa base, sino necesitamos el valor del módulo de reacción del terreno de fundación.
Les hablé en una clase pasada que este módulo de reacción, como le llamamos los que estamos en la parte de diseño portuario, más se lo conoce también como el módulo de balasto, es el mismo, ¿no? Y este se obtiene mediante ensayo de placa, y no es igual que se ve mediante saturación en una probeta del material, ¿no es verdad? Y un ensayo de penetración. Aquí se hace un ensayo de penetración en terreno, sí, con una placa metálica de 70 centímetros de diámetro. Es un ensayo muy complicado, por eso les he puesto en el texto también hay un abaco donde muy fácilmente podemos sacar con mucha proximidad el módulo de reacción en función del CBR. Pero en realidad, en lo que es el ensayo de placa, y aquí vemos que para este ejercicio, el módulo de balasto, el módulo de reacción es 100 libras por pulgada cuadrada, o 27 meganewton por metro cúbico. ¿Ya? Ahora, para esto es algo que extraña al que no conoce la cuestión de teoría de pavimento. Los pavimentos rígidos, como se consideran no deformables, se comportan exactamente que un hormigón a la flexión, no a la compresión. ¿Ya? Ustedes dirán, pero raro, ¿no es verdad? Por ejemplo, cuando salen las especificaciones nos dicen que tenga tal resistencia a la compresión. Eso es porque el ensayo de placa es muy complejo, ¿no es verdad? Y para el módulo de K y para el ensayo de la flexión también hay que tener una triaxial, que hacer el ensayo de rotura a la flexión, es más complejo. Pero en realidad, para el diseño del pavimento, o sea, de la losa de hormigón, se considera a la rotura por flexión. Bien, como es un lío hacer los ensayos y tener, porque el ensayo, la resistencia del hormigón se la toma a los 90 días de curado. Imagínense tener probetas de 90 días es prácticamente imposible. Entonces lo que se hace es, cuando se está diseñando, hacer las probetas y 8 días, ¿ya? Y luego se va mayorando porque la curva de hormigón, de resistencia a la flexión, es muy igual, muy parecida a la curva de la resistencia a la compresión, ¿no es verdad? Es una esta con una pendiente alta y luego se empieza a hacer asintótica. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace rotura a los 28 días y para el diseño se mayora, fíjense, por acá está, se mayora en un 10%, aquí está, en un 10%, la resistencia al hormigón, ¿ya? Y se adopta el espesor de la capa base. Aquí he adoptado 6 pulgadas o 15 centímetros. Se puede adoptar espesores menores, pero no es recomendable porque de menos de 6 pulgadas es muy difícil de lograr una compactación del 100%. Entonces, digamos por práctica, se puede adoptar como mínimo 6 pulgadas para arriba. En el caso de este ejercicio, están 6 pulgadas. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a entrar al diseño. La resistencia del hormigón a la flexión a los 90 días. Necesitamos, como tenemos a los 28 días la rotura de las probetas al diseñar, entonces mayoramos en el 10% y tenemos este valor en libras por pulgada cuadrada o en kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ya? 4.6 megapascales. Con este valor vamos a la rotura del hormigón a la flexión a los 98 días. ¿Ya? Ahora, el módulo de reacción que tenemos acá, como va a ir esto no sobre el terreno de fundación, sino va a ir sobre una capa base, entonces se va a incrementar. Para eso se utiliza un arquito que enseguida veremos y se saca el módulo de reacción incrementado. Y luego se saca el espesor de la luz. ¿De qué manera? Vengamos para acá, aquí está el abaco. Primero, el módulo de reacción para entrar en diseño. ¿Sí? ¿Qué número es? La página 85. Tenemos estos dos abaquitos. Uno es, dice, para agregado árido machacado. Eso solamente los gringos se dan la pinta de tener árido machacado, ¿no es verdad? Entonces nosotros vamos a entrar nomás a arena natural y grava, con este de aquí abajo. ¿Y cómo se hace? Entonces, nosotros, como hemos adoptado 6 pulgadas para el espesor de la capa base, buscamos ese espesor en la línea inferior.
está, a ver, aquí están marcados 6. Si hubiera tomado 5, 7 u 8, el valor que se suma ese y se entra en proyección vertical hasta cortar el módulo de reacción que se ha obtenido con el ensayo de placa. Si no hay exactamente el valor, bueno, se interpola, pues, ¿no? Lo más exacto posible y luego se sale en proyección horizontal para tener el valor mayorado. Ya puede ser en libras por pulgada cúbica o aquí en megabits. Entonces, con este valor es con el que se entra en diseño. Bien, entonces eso creo que está claro, ¿no es verdad? Ya tenemos el módulo de reacción mayorado. Y ya tenemos el valor de la resistencia del hormigón, que teníamos el dato a los 28, está a los 90 días. Tenemos el número de equivalente de operaciones de 6.000, ya hemos visto hace rato en el otro pavimento, y entonces directamente lo que hacemos es entrar en abaco el espesor de la losa de hormigón. Y una vez que hemos sacado ese espesor de la losa de hormigón, lo que hacemos para áreas no críticas es simplemente multiplicar por 0,9 el espesor de la losa y respetar el espesor de la capa base que ya hemos dado. ¿Cómo se saca este espesor? Para después minorarlo para áreas no críticas. Con este abaco que enseguida les muestro, que lo tenemos también en el texto. Y en el texto, por ejemplo, está en la página 86, está muy chiquitingo, pero como anexo, al terminar el texto, yo les he fotocopiado para ustedes y está ahí estos abacos, pero en tamaño más grande, más cómodo para trabajar. Eso pueden utilizar ustedes para el proyecto. Bueno, pero vamos. Entonces, ¿cómo se hace? En este abaco se busca en el extremo izquierdo el valor y está de la resistencia de ruptura a la flexión, ¿no? En el 4 y tantos megapascales, ¿no es verdad? Aquí está. Se entra con proyección horizontal hasta ver, aquí está el módulo de reacción ya mayorado. Luego se baja hasta ver el peso de la aeronave, minorado al 95%, y se sale en proyección horizontal hasta ver, fíjense, aquí hay líneas para las salidas anuales, 1.500, 3.000, 6.000, aquí está 6.000. Entonces venimos, cortamos acá y directamente aquí tenemos el espesor total de la losa. Fácil. Valor del hormigón. Ya, y están al lado. ¿Lo ven, no es verdad? Y si no, vean su texto. Ahí está el valor del hormigón. Luego vemos acá la resistencia, o sea, el módulo de reacción. Entramos en proyección horizontal hasta el módulo de reacción. Bajamos al 95 del peso total y salimos hasta cortar a la línea de operaciones anuales y de la losa. Aquí está el espesor de la losa. A un lado está en pulgadas y a otro lado está en centímetros. Y nada más, indirectamente, entonces eso lo registramos, ¿no? Aquí está. En el caso de este ejercicio nos da 10.3 la losa de hormigón, pulgada o 26 centímetros. Ya la capa base, 6 pulgadas o 15 centímetros, ¿no? Y si hablamos de área no crítica, entonces este espesor de la losa ya se vuelve más delgada al 90%. Este valor es el espesor total de la losa de concreto multiplicada por 0,9, o sea, minorada al 90%. Aquí está su valor en centímetros y el espesor de la capa base es el mismo que adoptamos. Y con eso están listos y diseñados ambos pavimentos. Como pueden ver, queridos jóvenes, es fácil. Yo obviamente he invertido mucho tiempo en tratar de ser lo más detallista posible. Esto lo he grabado y este video después se lo voy a poner en el Classroom para que ustedes lo puedan ver ya con calma por partes, etcétera. Ya, pero ya con esto ustedes pueden seguir avanzando su proyecto, ya entrando ya, como ya estimo que han avanzado, o si no tienen que hacerlo, la orientación de pista, después el cálculo de las longitudes básicas, las correcciones,
las calles de rodaje y la plataforma, que conmigo prácticamente ya se las di, y luego entran a pavimento, y finalmente vendría lo que es cómputo y presupuesto, que eso es ya complementario. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, y si no, esperamos hasta el día lunes de nuestra clase. Ah, no, esperen un ratingo, el lunes no vamos a pasar, y es día del maestro va a haber tolerancia, seguro, ¿no? Y yo voy a estar festejando, pues. ¿No? Entonces, el próximo miércoles tendríamos clase, y ahí cualquier duda que tenga, ya júntense como grupo y vayan viendo de tomar las decisiones y aclarar, o sea, y plantear las dudas que puedan tener para la clase del miércoles. ¿Listo? No sé si ahora tienen algo, si no conmigo directamente suspendemos la clase y con las recomendaciones cuídense mucho y vayan avanzando su proyectito para que cuanto antes los escucho. Sí, lo escuchamos. Perdón, no, del pavimento rígido, un valor de 50 como el módulo de reacción. Claro, puede tener valores menores, ¿no? Claro, pero no, pero eso sabe que eso es muy complicado porque, bueno, en el oriente tenemos ese problema que antes los terrenos no es buena, ¿no? Entonces, si tenemos ya un módulo o el CBR muy bajo, si es pavimento flexible, o el módulo de reacción también muy bajo, entonces lo mejor es hacer un cambio de material. Es decir, al terreno hacerle o un suelo cal o suelo cemento, y si es muy caro, hacer un cambio de material de un banco de préstamos para lograr una resistencia mayor en el terreno de fundación. Pero puede ocurrir, hay que nomás tomar eso. Ahora, eso obviamente eso refleja un espesor mucho mayor de la losa y encarece el pavimento, ¿no? El costo total. Creo que esa era la pregunta. Ya. Efectivamente. Digamos que yo les hubiera dado, no sé, a ver, permítanme ver rapidingo. Nuestro alcance de trabajo, lo tengo aquí a mano, felizmente, les he dado yo como módulo de reacción E75. E75. Entonces, como no hay la línea de 75, se interpola entre 5 y 100, ¿no? Se interpola y se logra el valor más aproximado. ¿Comprende, no? Entonces habría que interpolar ustedes, aquí tenemos de valor de 50, 100, 200, 300, ¿no es verdad? Entonces sería la mitad, pues, ¿no? Eso es lo más exacto, dicen alogímetro, pero de ingenierímetro, ¿no? Lo más exacto posible. Bien, queridos jóvenes, entonces creo que no hay más comentarios. Seguramente la próxima semana ya van a haber preguntas y consultas porque tienen que ir apurando su proyecto. Ya no se han conectado un montón, está más o menos la mitad nomás, pero ya que vamos a hacer, no les podemos rogar, ¿no? Entonces conmigo, queridos jóvenes, nos vemos el próximo miércoles. El lunes no, porque es Día del Maestro y seguro que va a haber algún fandango por ahí, ¿no? De la facultad. Que les vaya muy bien, queridos jóvenes, cuídense. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, que tengan buen fin de semana.